Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? En victoria, Bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. En esta hermosa mañana honro y bendigo a Dios por su exquisita presencia. Estamos listos, ya preparados aquí la iglesia matriz y todas las iglesias para adorar a Dios. Le doy gracias a Dios una vez más que nos da vida para venir a honrarle ahorita en persona, ahorita que vivimos. Amén. Ahorita es cuando Él necesita el servicio y el arrepentimiento. Señor Todopoderoso, delante de ti estamos reconociendo, Padre, en humildad nuestra incompetencia y nuestra dependencia delante de usted, Señor Jesucristo. Como decía el apóstol Pablo, y siempre lo diré, todo lo que somos es porque usted es en nosotros. Amén. ¿A dónde estuviéramos si usted no nos hubiese llamado? Si usted no nos hubiese equipado con dones y ministerios, si usted no hubiera muerto en la cruz del Calvario, Padre, ¿dónde estuviésemos, Señor Jesucristo, divagando, enterrados en el pecado y en la perdición? Pero más sin embargo, por sus misericordias infinitas, aquí estamos, no siendo dignos ni merecedores, Padre, de recibir a tantos y muchos de sus beneficios, Padre. Le honro y le bendigo, Padre, y siento que no es suficiente todo lo que hago, Padre, para, Señor, alegrar su corazón, Señor Jesucristo. En esta hermosa mañana acudimos a usted, bendito Dios glorioso. Una vez más le pido perdón públicamente, Padre, por todo pecado delante de ti que pudiera apartarme y no pudiera yo ser usada. En el nombre de Jesús, es atado y echado fuera de mi vida, de esta iglesia y de todo el ministerio nacional e internacional. Sale y se va bajo las plantas de Cristo. Ahora tu Santo Espíritu reposa, Padre, sobre mí, sobre toda tu iglesia presente y los que nos escucharán a través de las redes sociales, Padre. Bendito Dios, úsame como un carbón encendido, un carbón nuevo, Señor Jesucristo. Toca tu iglesia, tu pueblo, Padre, para que, Señor Jesucristo, venga un arrepentimiento genuino, Señor Jesús, y alcance la vida eterna, Señor Jesús. Úseme usted con gloria, con denuedo, con poder, bendito Dios. Soy un instrumento en tus manos, bendito Dios. Amén. Gracias por tus infinitas misericordias, Padre. Gracias por tu exquisita presencia. Gracias, Jesús. Le honramos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Y le damos la más cordial bienvenida a la iglesia aquí presente y toda la iglesia que nos escuchará más tarde en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo, santo es nuestro hermoso Jesús. Amada iglesia, la prédica que Dios me dio para edificación de su pueblo es: ¿cuál es el proceso para una oración eficaz? Amén. Ya vimos cuál es el proceso para un arrepentimiento, ya vimos cuál es el proceso para perdón de pecados, ¿verdad? Amén. Y ahorita, ¿cuál es el proceso para una oración eficaz? Amén. Alguien pudiera decir, no, pero pues es fácil. No es cierto, habemos cristianos que creemos saber orar de la forma correcta. Y nada más nos la pasamos según nosotros con nuestras oraciones, pedimentos más tras pedimentos, pedimentos y acusaciones. Esa es la oración hoy en día de un típico cristiano. Dame, 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 puro pide, pide, dame, dame, bendíceme, ayúdame, protégeme. Nada más, puro pedimento. La oración de hoy en día de un cristiano. Y ya hay prioridades. Hay prioridades antes que las nuestras. Por eso, la necesidad de cuál es el proceso para una oración eficaz. Amada iglesia. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar, amada iglesia. Vamos a empezar por definir qué es una oración. Miren cómo yo la defino. Es la acción de comunicarnos con Dios con toda confianza y fe sobre lo que nos sucede en nuestras vidas, en nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. ¿Sí? Amén. Bueno, amada iglesia, ahora vamos a ver
¿Qué dice, amada iglesia, en Efesios 6:18? Efesios 6:18. Efesios 6:18. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 18? Dice, ¿qué decía el apóstol Pablo a la iglesia de los Éfesos? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice en el Espíritu, no en la carne, y velando, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amada iglesia. Y veíamos que es una acción de comunicarnos con Dios, ¿verdad? Donde le contamos nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestros temores. Ponerse a platicar con Dios. ¿Amén? Amén. Y de acuerdo a Efesios 6:18, donde Pablo le dice a la iglesia de los Éfesos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en primer lugar, en todo tiempo. De acuerdo a Efesios 6:18. Todo el tiempo, no nada más cuando te acuerdes, no nada más cuando estemos descansados, no nada más cuando estemos dispuestos como algunos cristianos. En todo tiempo, decía Pablo, con toda oración y súplica. Amén. La oración debe ser parte también. Dentro de la oración debe haber súplica a nuestro Dios. Amén. Oración y súplica en el Espíritu, no en la carne. Y velando, o sea, todo tiempo, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la iglesia, por todo el pueblo de Dios. Eso decía el apóstol Pablo. Amén. 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 Bueno, aquí vamos a ver, dice, la palabra griega usada con mayor frecuencia para oración en el Nuevo Testamento contiene un significado mucho mayor del que conoce la mayoría de los creyentes. La palabra requiere entrega. Oración, esta palabra requiere entrega, pero aparte consagración de la persona que ora por parte de cada uno de nosotros. ¿Sale? Ya vimos en Efesios 6:18 lo que dice Pablo. Pues de acuerdo a Efesios 6:18, en ambos casos, la palabra oración es tomada de la palabra griega más comúnmente usada para oración, la cual es proseuche. Esta es una palabra griega compuesta que se deriva de las palabras pros y euche. La palabra pros es una preposición que significa cara a cara. ¿Sale? El Evangelio de Juan usa esta palabra cuando declara el principio era el verbo y el verbo era Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice en San Juan 1:1? ¿Qué dice en San Juan 1:1? San Juan 1:1. Amén. ¿Qué dice San Juan capítulo 1:1? Amén. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa de acuerdo a la Biblia cara a cara con Dios? Porque la propia palabra Dios, acuérdense que el verbo es Dios y el verbo se hizo carne y vino a la tierra. Amén. ¿Sí? Entonces aquí vemos, la palabra con es tomada de la palabra pros. La idea transmitida por esta palabra es de intimidad. El Espíritu Santo nos está diciendo que el Padre y el Hijo tenían y siguen teniendo una relación íntima, cara a cara, en la eternidad. Cuando Cristo estaba aquí, había una relación cara a cara del Hijo con el Padre, una intimidad, porque acuérdense que dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no hacía nada que no le ordenara al Padre, ¿se acuerdan? Había una intimidad, había cara a cara, hablaba el Hijo con el Padre cuando Él estuvo en la tierra. Amén. 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 Entonces, la segunda palabra, euche, es una palabra griega que significa un deseo, anhelo o voto,
y fue usada originalmente para describir a una persona que hace un voto a Dios debido a alguna necesidad y deseo en su vida. Este individuo haría un voto de darle algo de gran valor a Dios a cambio de una respuesta favorable a la oración. Con un compromiso, pues. Amén. Significa euche. Gloria a Dios. Esta palabra, proseuche, nos muestra dos cosas importantes acerca de la oración. Estamos hablando de la oración. Nos dice que la oración debiese ponernos cara a cara con Dios, así como el Hijo lo hacía cuando estuvo en la tierra con el Padre. Y si es cierto, cuando tú oras, aunque tú no le ves el rostro de Dios, pero estás cara a cara con Dios. Amén. Amén. La oración aquí nos muestra dos cosas acerca de la oración. Nos dice que debiésemos ponernos cara a cara con Dios, así como lo hizo el Hijo. En una relación íntima. Debe haber una relación íntima al ponerte cara a cara con Dios, porque eso había entre el Hijo cuando estuvo en la tierra con el Padre. ¿Sí o no? Eso debe suceder en nuestras oraciones o en nuestra comunicación con Dios. Amén. Cara a cara en una relación íntima con nuestro Gloria a Padre. Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, aquí vemos que la oración en ese sentido es el vehículo, es un medio para traernos a una relación íntima y acercarnos con Dios. Primer paso, es el vehículo la oración para traernos a la presencia de Dios. Esa es una parte. Segundo, de la parte de la oración, la idea de sacrificio que está asociada con la oración. La idea de sacrificio. Amén. Describe un altar, dice aquí, bueno, ya vemos que ya el altar no existe esa palabra a hoy en día. Hoy en día es trono. De la gracia. Antes, trono de la gracia. Amén. Describe el sacrificio y la consagración en la oración de nuestras vidas, que se hayan rendidas completamente a Dios. Gloria a Dios. Bendito. Amén. Amén. Entonces, por un lado, la oración crea una relación íntima con nuestro Padre, ¿sí o no? Amén. Y nos acerca a Dios. Si tenemos intimidad con Cristo, nos acerca a Él. Por un lado, la oración. Primer propósito. Segundo propósito. Que nosotros venimos a trono de la gracia, Gloria a Dios. confiadamente. Exacto. Esos dos son los dos propósitos de la oración. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos, amada iglesia, que es un lugar, la oración es un lugar de decisión y rendición, donde libremente hacemos votos, porque nadie nos obliga, lo hacemos por amor. Donde nosotros hacemos una decisión y rendición libre, donde hacemos votos de dar nuestras vidas a Dios a cambio de su vida divina impartida hacia nosotros. Amén. Amén. Debido a que la palabra proseuche tiene que ver con ese tipo de entrega, sacrificio y consagración. Amén. Entrega, sacrificio y consagración. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué la oración significa entrega, sacrificio y consagración de acuerdo a esta palabra griega? Porque de acuerdo a esto, Dios quiere transformarnos a través de la oración. Una vez que nosotros damos nuestra entrega, nuestro sacrificio a Dios, en nuestra relación íntima con Él, nuestra comunión, Amén. haciendo esto, Él nos transforma. Gloria a Tenemos Dios. que hacerlo. Amén. Porque Él de esta manera nos transforma. Él quiere que coloquemos nuestras vidas en sus manos a medida que venimos y nos acercamos cada día, cada momento, cada instante al trono de la gracia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora, amada iglesia, ¿cómo nosotros podemos entablar una comunicación con Dios? Porque para decir que tengamos una intimidad con Dios, tiene que haber previo a una comunicación con nuestro Padre. ¿Estamos? Y como muchas veces, si no buscamos
caminos, ¿cómo pretendes tú tener una comunicación correcta y efectiva con Dios si no lo conoces? Podemos decir, llenarnos la boca, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que le servimos, pero en los hechos no, muchas veces no conocemos a Dios. Y si no conoces a Dios, ¿cómo pretendes tú que haya una comunicación? Mucho menos vas a establecer una relación íntima con el Todopoderoso si no nos conoce. No lo conocemos. Una cosa es decir que lo conocemos, decir. Y otra cosa es que tú lo conozcas por la relación íntima que tú tienes a diario con Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, para que haya una buena comunicación con Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Para que haya una relación íntima con nuestro Padre, tenemos que conocerlo primero a Él, para entablar una conversación. Amén. Gloria a Dios. Porque eso es una oración. Amén. Conversar, platicar con Él. Ya vimos de qué en la definición. Amén. De nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestros anhelos, de todo platicar con Él. Pero ¿cómo pretende la iglesia platicar con Él si no le conoce? Que es distinto a decir que le conocemos. Ajá. Amada iglesia, si no le conocemos, ¿cómo puedes hablar? Cuando tú vas por la calle es como decir, yo voy por la calle y encuentro un fulano en la calle o una fulana. ¿Cómo voy a entablar una conversación como si ya los conociera? Pues obvio que no, te vas a pasar derecho, porque no los conoces. ¿Sí me explico? Si para una persona en lo secular tú tienes que conocerla para poder platicar, entonces con Dios es lo mismo. Así es. ¿Cómo vas a platicar? ¿Cómo vas a orar si no te conoce? Tú no lo conoces. Dices que es distinto. Si no lo conocemos, no puedes comunicarte con Él. Amén. No Amén. puedes entablar una conversación con alguien que no conoces. Que dices que conoces, pero que en la realidad, en los hechos, no lo conocemos. Porque carecemos de la presencia de Dios. Así es. Amén. Amén. Entonces, en ese sentido nosotros debemos acercarnos al trono de la gracia, pero debemos conocer a Dios Amén. para poder establecer una comunicación a través de la oración Amén. y crear de esta manera un vínculo, una relación íntima con el Todopoderoso. Amén. Amén, amada iglesia. Entonces, a través de la oración nos acercamos a Dios. Abrimos de esta manera la puerta para que recibamos su palabra. Amén. Consuelo, dirección, fortaleza en fe y Amén. por supuesto todas las bendiciones que desea Él para nosotros. Gloria. Amada iglesia. Pero, amada iglesia, no debemos perder de vista que hay principios para una oración eficaz. Vamos a ver. Bueno, aquí hay un principio bíblico. Uno de Amén. Mateo 6 del 5 al 8. Hay un principio que nos dice Dios. Mateo capítulo 6 versículo 5 al 8. No es hacer, ahora ya estoy dispuesto, ya me acercaré al trono de la gracia. Tengo que crear una comunicación con Dios, pero para que yo crea esa comunicación, ya vimos que tenemos que arrepentirnos para que Él nos escuche. Mateo, les dije, capítulo 6, Mateo capítulo 6, De 5 al 8. Amén. del 5 al 8. La oración de un cristiano o la oración que dirigimos a Dios debe ser bajo este principio. No lo digo yo, el propio Jesucristo. Amén. ¿Cómo debe ser? Porque la hacemos nosotros, las oraciones que hacemos es de manera mañosa. Y no es así. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8. Amén. Nuestra oración debe estar basada en este principio bíblico. 6 del 5 al 8. ¿Qué dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos
sinagogas y en las esquinas de las calles, o sea, evidenciándose, para ser vistos de todos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, yo, cuando oremos, entra en tu aposento, entremos a nuestros aposentos y cerrada la puerta, ora a tu Padre, oremos a nuestro Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. ¿Bajo qué principio la oración? ¿Bajo qué principio tú vas a crear esta comunicación, esta relación íntima con Dios? ¿Que te pongas en las esquinas como los fariseos? No. Dice que bajo este principio debe ser la oración. Amén. Dice, tú que oras a tu Padre, entra en los secretos, cierra la puerta y órale a tu Padre. Gloria a Dios. Y lo que tú hagas en privado, Él te lo recompensará Amén. en público. Amén. Lo volvemos a leer, amada iglesia. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice el Señor Jesucristo que cuando tú ores, no te pongas en el patio de tu casa, ni en la esquina de la calle, ni estés de evidente para que los demás te vean. Porque si tú lo haces, recompensa del Padre no tendrás, porque ya la tienes de los hombres. Amén. Dice en el 6, mas tú, pueblo mío, cuando ores, entra en tu aposento. Dice entra, no evidenciate. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Amén. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Así es el principio, así es la oración. No como tú crees, como tú te imaginas. Amén. Amén. 7. Y llorando. Ahora fíjense, este principio es poderoso. Y llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amada iglesia, como los católicos. Rezan. Rosario. Repite. ¿Qué es el rosario? Repetición, repetición, repetición y repetición. Rosario, repetición de palabras vanas y huecas. Y se hizo de ahí la palabra rosario. Sencillo. ¿Y qué dice Dios? Y llorando no uséis vanas repeticiones. Esa no es oración. En la iglesia católica no les enseñan a orar. Ahí nada más rezan los rosarios. Repetición tras repetición tras repetición y hasta se entonan. No, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería son oídos. Y no es cierto. Las vanas repeticiones no las escucha el Señor. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, Amén. antes que vosotros le pidáis. Así es. Amén. En las repeticiones, ¿qué hacemos? Y hay cristianos que en su oración, Señor, nunca le dicen perdóname, eso no. Y si acaso, bueno, ya el más consciente, perdóname, Señor. Dame, bendíceme, paga mis deudas, paga mi casa, libra a mis hijos, cancela las deudas, llévame bien con el trabajo, lleva a mis hijos bien al trabajo, concédeme una camioneta, dame salud, dame. A Dios ya lo tenemos harto. Así es. Lo vemos como una fuente de provisión cuando no te lo mereces. Y sí es fuente de provisión, pero no es el orden. Y no es con vanas palabrerías y repeticiones tras repeticiones. En una palabra, lo voy a decir y se va a escuchar feo. La oración de hoy en día de un cristiano es nada más de puro pedir, dame, pide, dame esto, dame el otro. ¿Cuál es la oración de un cristiano? Ser pediche. Eso es todo.
En eso descansan. Nunca le piden perdón a Dios, nunca le preguntan cómo están, si van bien, si están haciendo lo recto, lo justo delante de Él. No, eso no. Dame, pedir. Dame. Nada más. Y mucho menos van a pedir confrontación. Pues no van a hacerlo. Dice, no os hagáis pues semejantes en el 8, no nos hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Ahora, dicen las Sagradas Escrituras que nosotros, dice, este principio va tomado de la mano de, que nos dice el Señor también, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Amén. No dice, ponte de pediche y ya después, si te acuerdas, me das gracias. No dice. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Y lo demás será dado por añadidura. Gloria a Dios. Pon a Dios en primer lugar porque Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Y la oración de hoy en día de un cristiano, primero lo mío, luego lo mío y al último lo mío. Por eso busca añadidura. Y no sabes qué piensa Dios de ti. Busca añadidura. Amén. Así no es, amada iglesia. ¿Por qué no surten efecto tus oraciones con Dios? ¿Por qué te pones de pediche? Y ni tan siquiera le pides perdón, no enderezas tu camino, no le obedeces, no le preguntas si estás haciendo lo bueno delante de Él, no te apartas del pecado. ¿Cómo pretendes que te escuche? Si nomás estás viendo tus propios beneficios. Añadiduras, dice. ¿Cómo? Si la regla de oro es buscar primero el reino de Dios y su justicia y luego lo demás será dado por añadidura, porque Él sabe de lo que tienes necesidad. Amén. Entonces, ¿por qué vienes y haces lo contrario? Porque eres convenenciero, porque la iglesia es mañosa, porque primero yo, luego yo y al último yo y primero mis beneficios. Pero no funciona así la oración. Lo estamos viendo con Biblia en mano. Así no funciona. Amén. Amén. Entonces estamos viendo aquí, amada iglesia, que así no funciona la oración. Nosotros tenemos que primero buscar el reino, ser fieles, obedecerle. Eso es buscar el reino. Sí, amén. Convertirte de los malos caminos, acercarte a tu Dios, pedirle perdón, ponerte a cuentas, obedecerle. Orar, congregarte, leer la palabra, escuchar alabanzas. Amén. Eso es buscar el reino. Predicar el evangelio a los necesitados. Amén. Entonces, si tú buscas al reino de Dios y su justicia, lo demás te va a llegar. Gloria a Porque Dios. es la regla de oro, es un principio bíblico. Amén. Y lo tienes que hacer en privado. Aleluya. No es como tú quieras, la oración es así. En privado, para que Él te recompense en público. Y primero tienes que buscar a Dios y lo demás será dado por añadidura. Amén. Así, bajo esos principios. Amén. No es como tú quieras, como tú te imagines, amada iglesia. Gloria a Dios. Ahora, amada iglesia, en ese sentido, vemos a lo largo de las Escrituras que los evangelios nos mencionan 22 ocasiones en que el Señor Jesús oró por varios motivos. La oración es a la vida espiritual lo que el oxígeno a nuestros pulmones. Y es cierto, eso es cierto. Debemos fomentar el hábito de orar con la gracia del Señor. Amén. 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 También debemos entender que a Dios no le importa más la disposición del corazón que los largos discursos a la postura del cuerpo al orar. ¿Sí? Sin embargo, cuando oramos de rodillas, Amén. como lo dicen las Sagradas Escrituras, con una actitud sincera del corazón, vamos a hallar mayor bendición, gracia ante los ojos de Dios. Amén. Como dice en Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere necesario. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y llorare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo miraré desde los cielos, perdonaré sus pecados
sanaré su tierra. Amén. Vivirás en completa paz, bendición, bonanza del Dios. Gloria a Dios. Amén. Así funciona la oración en Dios. Amén. No a tu manera, no a tu forma, ni mucho menos por conveniencia, como hoy en día lo hacen los cristianos. Así es. Amén. Gloria a Amén. Dios, amén. ¿Qué citas les dice? Primera de Pedro 5:6, segunda de Crónicas 7:14. Y ya hay más donde dice que nos humillemos. Así es. Gloria. ¿Para qué? Amén. El Señor ve un corazón sincero y con agrado. Amén. Amén. Ahora vemos que la oración tiene dos niveles importantes. En el Espíritu, cuando hemos recibido el Espíritu, con la mente también. Con la mente y con el Espíritu. Amén. ¿Sí? Sí, amén. ¿Cuáles son los dos niveles de la oración? Con la mente y con el Espíritu que vive o mora dentro de nosotros. Porque acuérdense Amén. que en el pueblo de Dios mora el Espíritu dentro de nosotros como sello real. Amén. ¿Sale? Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ven que hay muchas formas. Cada quien ha creado sus formas distintas para orar. ¿Sí? ¿Y cuáles son las formas que a modo, a conveniencia el ser humano o el cristiano mañoso ha creado? Que nomás me pongo de pediche con el Señor, pero no obedezco nada. Ese es el modelo común de los cristianos hoy en día. Por eso no hay frutos. ¿Amén? Y no es así. Ya vimos los principios bíblicos que no es así. Ahora, por lo menos, una oración eficaz, para que se considere eficaz, debe tener 3 partes. Adoración al Señor, número 1. Número 2, la confesión de pecados. Amén. Número 3, la petición en tu oración. Amén. Vuelvo a repetir. Hay muchas formas de hacer oración, pero dentro de lo que no podemos dejar desapercibido es estos 3 pasos. Adoración. Adoración al Señor en tu oración. 1, adoración al Señor. 2, la confesión de tus pecados. Y 3, la petición de preferencia. Mínimo, tu oración mínimo debe contener esos 3 pasos. Vamos a ver el primer paso. Adoración al Señor. Vamos a ver qué dice Mateo del 6, del 9 al 13. Ya andamos ahí. Amén. Ya andamos allí mismo. Dice, vosotros pues, ¿en qué punto estamos viendo adoración al Señor? Amén. Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la de nosotros. Es decir, hágase tu voluntad, no que tú impongas la tuya. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a analizar y vean lo que hacemos. Vean, amada iglesia, lo que hacemos. A partir del 9. Vosotros pues oraréis así. Ya vimos que no van a repeticiones. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero dirigirte al Padre y santificar su nombre. Amén. Y venga tu reino, así les enseñó a sus discípulos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero aquí el problema está que queremos ponerla de nosotros sobre la de él. Ahí está el problema. Y dice que haga su voluntad. Que le digamos en nuestra oración que él haga su voluntad. Como en el cielo, así en la tierra. Gloria a Dios. Por supuesto, sobre nosotros. Luego en el 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, que no dependas de ti. Que trabajes, pero que confíes en él. Amén. Amén. No te preocupes por el día de mañana, porque dice que cada día traerá su afán. Del 12, perdónanos nuestras deudas,
Fíjense, aquí voy a decir algo donde voy a pisar callos y duele mucho. La palabra, para ser exactos, pisa callos aquí. Perdona nuestras deudas. Y aquí muchos ya están fuera. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ya desde aquí, ya estamos muchos en la lona. Cristianos. Le pedimos que nos perdone, así como tú se supone que ya perdonaste. Es lo que dice. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y cuántas veces ya perdonaste, pero condicionas tu perdón? Y cuando te acuerdas, quieres pasarte con la vista al prójimo, porque no lo has perdonado. De lengua sí, de hechos no. Porque cuando lo ves te acuerdas y quieres pasártelo y aniquilarlo en esos momentos. Así es. Porque tu perdón es el típico del mundo. Perdono, pero no olvido. Y Dios no quiere ese perdón. Dios quiere un perdón genuino, que ya se habló del proceso del perdón, a donde tú ya veas a la persona y que estés descansado. Y lejos de enojarte, bendigas a esas personas. Amén. Entonces en ese momento tú podrás decir que has perdonado de forma Así es. genuina. Amén. Fíjense cómo todo va de la mano. Amén. Amén. Y aquí dice, perdónanos. Nosotros estamos aquí orando así, como nosotros se supone que ya perdonamos. Pero si tú no has perdonado, ¿con qué cara? ¿Con qué? A ver, ¿con qué cara tú le dices a Dios que te perdone? Si tú en tu oración le estás diciendo que ya perdonaste y eso no es cierto, eso es una farsa. ¿Entiendes ahora por qué Dios no escucha tu oración? Porque desde nuestra oración somos farsantes. Así es. Perdónanos, Señor, porque nosotros ya perdonamos a los demás. Mentirosos, cínicos, descarados, ha de decir, si tú no has perdonado, no has perdonado, ¿cómo me pides que te perdone? Y aquí en nuestra oración lo decimos. O se supone que lo tenemos que decir, perdónanos, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no es cierto. Eso dista de que sea verdad. De que realmente seamos auténticos hijos de Dios. Porque no lo hacemos. Y lo puedo decir en un 99.9%. Somos falsos. Y quieres que de esa manera, a pesar de ser la oración de forma incorrecta, pretendes que Dios te escuche con tanta mentira y falsedad. ¿Cómo quieres que te escuche, iglesia, Dios? Oras a modo, oras a conveniencia y no perdonas. Con doble máscara vienes y te hincas a orarle. Puro pide, pide, dame, bendíceme, cuídame, todo lo que le sigue. Porque no estamos haciendo una oración eficaz para que Él nos escuche, ni de la forma correcta. No hemos perdonado, entonces, ¿cómo? Ya vimos dos principios. Y para que te acerques tienes que, tú le digas que te perdone, tú le estás diciendo que antes, tú ya le perdonaste al prójimo. Aquí dice, pero si Él está viendo que tú no has perdonado, entonces tú con qué cara le oras que te perdone. Estamos desarmados. ¿Cómo nos atrevemos a decirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no lo hemos hecho? De forma real y auténtica, genuina. Y al no ser genuinos somos farsantes a los ojos de Dios. Amén. Amén. Nada más ahí ya todos muchos están fritos. O estamos. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria y todos los siglos. Amén. Amén. ¿Saben por qué? Porque nosotros dependemos de Él. Dependemos de Dios. O se supone que debemos depender de Él. Pero hoy en día un cristiano depende de su trabajo, de cuánto gana, de la posición que tiene, del lugar que ocupa en una sociedad. Y lo menos que depende es de Dios. Cristianos, Cristianos. Yo no estoy hablando de los de allá afuera. Qué dolor, qué tristeza para Cristo.
iglesia a San Juan 4, 23, 24. Ya andamos cerca. Estamos viendo el punto adoración al Señor como primer punto de una oración eficaz. San Juan capítulo 4 del 23 al 4. Del 23 al 24. San Juan capítulo 4 del 23 al 24. ¿Qué nos dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué? San Juan capítulo 4, 23, 24. Estamos hablando que la primera parte de una oración eficaz. Mínimo que debe contener la oración de un cristiano. Adoración al Señor. Adoración al Señor. San Juan capítulo 4 del 23 al 24. Ahora vamos a analizar. Dice, y habla Dios en primera persona, porque está en rojo. Mas la hora viene, y ahora es. Ahora es, no al rato, no mañana, no pasado. Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Stop. Aquí hay muchos falsos, dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Verdaderos. Al decir cuando los verdaderos adoradores, da a entender que hay farsantes también. Lo leo otra vez. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, habla también de una falsedad, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí nos aclara, un verdadero adorador dice que se viene al trono de la gracia en espíritu y en verdad. Y eso significa que la persona viene con un corazón contrito, humillado, arrepentido, consciente de que ha ultrajado a Dios. Cuando vienes en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Habla también de que la gente que no viene bajo estas condiciones de las que habla la Biblia es farsante. Viene de aquí para arriba. Lo volvemos a leer, amada iglesia. Yo no soy. Dice más, la hora viene y adorarás. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Los que vienen en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los que vienen en espíritu y en verdad? Los que vienen con un corazón contrito, humillado, arrepentido delante del Padre. Amén. Amén. Pero si no vienes con un corazón contrito, humillado, arrepentido, consciente, convencido de que has ultrajado a Dios y que te arrepientas, entonces no estás adorando a Dios en espíritu, tampoco en verdad. Ahí lo aclara. Porque, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios quiere de esos adoradores. No de los farsantes. En el 24. ¿Por qué lo pide Dios así? Dice en el 24. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Amén. Dice que cuando tú vienes en espíritu y en verdad, estás haciendo en ese momento una verdadera adoración al Padre. Amén. Amén. Pero si venimos a la fuerza, entonces no estás adorando de verdad al Padre. Por eso yo les dije, vamos a ver 3 puntos mínimos que debe contener una oración para que sea eficaz. El primero, adoración al Señor. Y ya vimos, busca adoradores de verdad. Amén. Amén. Porque lo más importante en nuestra oración debemos entender que es adorarle y ya alabarle. Amén. Y no pasarte directo de dame, bendíceme, dame.
¿Y dónde está la adoración? Yo no lo digo. Pero ¿qué hace el típico cristiano? Directo al grano, que adoración de 8 cuartos. Dame, Señor. Reclamos y Porque yo, dice. y una lista de pedimentos y reclamos. Oración de un cristiano, qué vergüenza. De peticiones. Cuando dice que tenemos que venir en este orden, debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Adorarle no tan solo, alabarle también. Amén. Exaltarle su nombre. No que llegas directito al grano pidiendo todas tus necesidades como si Dios no supiera. Así, hay típico cristiano así hace las oraciones. En la adoración reconocemos quién es Dios. ¿Qué sucede en la adoración? Reconocemos quién es Dios. Por eso decimos, Padre, eres el Todopoderoso, el que vive, el que reina, el que gobierna. ¿No estás reconociendo quién es? Entonces, en la adoración reconocemos quién es. ¿Y en la alabanza? En la alabanza reconocemos lo que Él hace por nosotros. Santo Dios. En la adoración, ¿quién es Él? Su grandeza, su majestad, su deidad. Y en la alabanza reconocemos lo que Él hace. Amén. Gloria a Dios, amén. Amén. Porque cuando damos gracias a Dios, acrecentamos nuestra paz. Gloria a Dios. Gracias. Nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, entra en reposo. Filipenses, donde dice, Filipenses 4 del 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7. 4 del 6 al 7. Dar gracias. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo tienes que hacer tus peticiones? Con acción de gracias, súplica y ruego. Amén. Sí, Gloria a amén. Dios. Después de que ya lo adoraste, ya lo alabaste. Sí, hermana, tengo que hacer todo eso en una oración, pero si no tengo tiempo y yo oro en 3 minutos, entonces ¿cómo le haces? Dan 3 minutos. En 3 minutos, apenas Dios se está acomodando para escucharte, tú ya te levantaste. Y entonces, ¿dónde está la adoración? ¿Dónde está la alabanza? Y tan solo una hora. ¿Dónde están las gracias que le has dado? Porque te ha permitido vivir Medida de oración. y que estés coleando todavía. Una hora. ¿Dónde? ¿Dónde? Dice en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Amén. ¿Cómo va a guardar Dios tu corazón y tus pensamientos mientras tú estés en oración? No hay otra forma. ¿Ya vieron, amada iglesia? Amén. Porque cuando alabas al Señor, aumenta tu fe. Así es. Santo. Entonces, aparte de que tenemos paz, aumenta nuestra fe. Gloria a Dios. ¿Por qué creen que yo escucho alabanzas día y noche? Si yo no duermo por cualquier cosa y tengo que hacer actividades, alabanza toda la noche. Amén. Así es. ¿Ya entendieron por qué? Día y noche. Porque al alabar al Señor aumenta nuestra fe. Gloria a Dios. Ya vimos que nos da paz, reposo, confianza. Ya lo vimos en Filipenses 4, 6, 7. Pero no tan solo eso, aumenta nuestra fe. Salmos 9, 10. Salmos 9, 10. Salmos capítulo 9, versículo 10. Dice, en ti confían los que conocen tu nombre. En ti confían los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Lo vuelvo a leer. Dice aquí, Salmos, ¿qué les dije? 9, 10. 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Aquí no dice que vas a confiar. Aquí dice que los que conocemos a Dios ya confiamos. Habla de un hecho.
Amén. Hablan acción presente. Amén. En ti confiarán también los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes confían en Dios? Los que conocemos su nombre, su majestad, su poder, su gloria. Y que nos compró a precio de sangre, nos dio vida eterna y salvación. Amén. 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 Dice, pero también agradamos al Señor. Nos da paz, aumenta nuestra fe y agradamos a Dios. Amén. ¿Dónde dice? Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino le mostraré la salvación. Gloria a Dios. Amén. Agradamos a Dios y fíjense lo que pasa. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Gloria a De Dios. Dios. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué dice Hebreos 13, 15? Hebreo. 13, 15. No importa que me tarde yo, pero sí tenemos que entender estas tres partes de una oración eficaz. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Atrasito. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dad gracias en todo. Amén. Oye, hermana, ¿y si estoy viviendo una revuelta en mi casa? Dice en todo. No dice cuando estás de buenas nada más. No dice cuando todo va viento en popa. Dice en todo. Amén. Amén. Dad gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que si estás pasando mareas en tu casa, Dios lo ha permitido para que seas probado. Por eso dice, dad gracias en todo. No nomás dice en lo que te acomoda, no en lo que te conviene y en lo que cuando todo está bien. Te beneficia. Dice en todo y por todo. Amén. Amén. Y es lo que no hacemos. Oye, y si estás pasando una lucha de enfermedad, de aflicción, gracias Señor, porque hasta hoy me esté guardado y usted sabe cuál es el propósito. O alguien murió. Más, por ejemplo, ahorita me está trayendo Dios, cuando parte un familiar es cuando más se siente horrible, Que querían gracias. ¿no? Y que le digas a Dios, Gracias. gracias. ¿Cómo pretendes que yo le diga a Dios y le dé gracias porque se llevó a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo? Sí se puede decirle, gracias porque me prestaste a mi mamá o a mi papá ese tiempo, tú me lo prestaste. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. O porque usted me prestó a mi hijo o a mi hermano o quien haya sido. Gracias, Señor. Lo disfruté un tiempo. Usted sabe, usted es un Dios de tiempo y usted sabe por qué se lo llevó. Gloria a Dios. O sea que sí se puede. Porque el propio Job reconocía, Jehová Dios, Jehová quitó. Él da y él quita. Amén. Gloria al nombre de Dios. Así es. Pero es que es difícil. Ay, ese es otro problema. Ese ya es tu problema si se nos hace difícil. Pero dice que debemos dar en gracias a Dios por todo. En las oraciones. Ajá. Así es. Acuérdense. Y nos cuesta un ojo y la mitad del otro. Efesios 5:20. Nadie lo hace. Efesios 5:20.
atrasito. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vuelve a decir y a recordar algo que nos duele. Cuando estamos sufriendo es muy difícil darle gracias, pero tampoco imposible si tú quieres agradar a Dios. Y es complicadísimo. Amén. Los que lo hemos pasado es complicadísimo decirle eso a Dios. Pero si tú confías, lo haces Amén. bajo esas circunstancias. Gloria a Dios. Porque cuando todo está bien, Cualquiera. pues cualquiera, ¿no? Cualquiera se congrega, cualquiera dice que ama a Dios, cualquiera dice que ora. Y cuando todo está bien, cuando va viento en popa. Todo sigue. Pero ahora alaba a Dios, ámalo, reconócelo. Una prueba, Cuando una estás lucha. en las pruebas, en las luchas, allí se ve si de veras lo amas o lo amamos. Allí, porque cuando todo está bien está fácil. Está, pues cualquiera, ¿no? Cuando todo está bien, sirves a Dios, dices que lo amas, estás enamorado de Dios. Pero ya en las pruebas, a ver, aquí hay que probarle a Dios que sigues pensando igual, como cuando está todo bien. Y ahí es donde ya nos hacemos chicotes, nos hacemos chiquitos. Porque a la carne le cuesta. Porque la carne quiere vivir de deleites. Quiere vivir ¿de qué más? De reconocimientos, deleites, consentimientos. Porque somos mañosos, al final somos carne. Y mientras nos consientan, nos alaben, pues todo está bien, Dios de amor. ¿no? O que como las iglesias religiosas que nomás hablan de puro Dios de amor. Y hasta se van a ir de espaldas cuando se mueran y se encuentren allá con el que van a dar cuentas con el Dios de ira. Que no era lo que todos les pintaron aquí en la tierra. En la tierra es el Dios de amor, allá es el de ira. Allá no existe el Dios de amor. Pero muchos quieren morir para comprobarlo. De que allá no existe el Dios de amor. Existe aquí para que nos arrepintamos. Amén. ¿Cuándo es el Dios de amor? Cuando tú tienes la oportunidad de arrepentirte ahorita que vives. No, es- Porque de muertos, allá te vas a encontrar y nos vamos a encontrar con el Dios de ira, que va a Sí, juzgar, amén. que de otro nombre se llama juez. Amén. ¿Amén? Ese es el primer punto de una oración eficaz. Segundo punto, la confesión de pecados. Porque ya vimos el proceso del arrepentimiento, ya lo vamos a entender rápido. Amada iglesia, ya lo vamos a entender rápido. Amén. Segundo punto segunda parte de una oración eficaz, confesión de pecados. Cada uno de nosotros debe examinar su propia vida. Salmo 139, 24. No lo digo yo. Para que tú confieses tu pecado, tienes que examinarte. ¿De acuerdo? Salmo 139. 24. ¿Estamos de acuerdo que para pedir perdón tenemos que examinarnos? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver qué dice Salmo 139, versículo 24. Dice la palabra de Dios: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahí dice Salmo capítulo 139, versículo 24, para los que están anotando. Y ve, el rey David le decía a Dios: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No lo digo yo. ¿Cuál es el segundo paso para una oración eficaz? La confesión de pecados. Sí, amén. Aquí vemos cómo el rey David le hablaba a Dios. Y ve, dice, y ve si hay en mí, no dice en el prójimo, porque somos buenos para acusar, premio Nobel, dice en mí. Y ve en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Y qué hace la iglesia de Dios? Cámbialo, cámbiala. Se dedica a acusar al demás, a juzgar, a satanizar al otro, pero no se ve él. Cámbiame mejor.
Y aquí el rey David le decía a Dios, y ve en mi camino, mi camino. No dice afiánzate en el otro. Ve mi camino primero. Cámbiame. Amén. Júzgame a mí, confróntame a mí, Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Trata con él. Cámbiame. Llévalo a rastras a la iglesia. Es lo que hacemos. Vemos lo de los demás y somos perfectos para señalarlos, para acusarlos. Pero somos completamente incapaces para ver lo nuestro. ¿Cómo estamos? Para analizar nuestras vidas. Pero buenísimos para aplastar al prójimo y ver los errores de los demás. Premio Nobel, yo diría yo. Y confesar nuestros pecados ¿a quién? ¿Al hombre? No, a Dios. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el secreto de que Satanás no quiere que tú busques a Dios, para que no aprendas a orar, porque a Él le conviene que tú no sepas orar de la forma correcta. A Satanás le conviene porque sabe que no va a escuchar. Si tú no oras de la forma correcta, Dios no va a escuchar tu oración y ya estarás perdido, a merced de Él. Aquí dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice en San Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Pero no obstante, aparte de perdonarte, lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. ¿Por qué creen que es importante que antes de acostarse oremos y nos pongamos a cuentas para desarmar a Satanás, sus demonios y sus siervos? Y si Dios viniera en la noche por alguno de su iglesia, nos iríamos con Él. Amén. Pero si nos dormimos sin orar, estamos fritos, como la mojarra en el sartén. No desarmaste al enemigo, no le cerraste puertas, no te lavó el Señor porque tú no viniste a Él, no te acercaste al trono de la gracia. No buscaste una intimidad con Dios, no hablaste con Él, lo dejaste esperando. Él estaba presto para escucharte y tú simplemente diste la media vuelta, le diste la espalda y te aventaste todas tus cobijas del tigre, y más ahorita que ya se crió. Y no es así, amada iglesia. No es así. Imagínate, y si no oramos, en ese día que no oramos, siempre oras, siempre oras, siempre oras, pero ese día que no oras, viene Dios por ti. ¿A dónde crees que te vas a ir? Pero cuando nosotros nos levantamos en oración, empiezan los ataques del diablo. Los que lo vivimos, sabemos. Ya oraste, dice, ya no ores. Empieza el enemigo. No quiere, el enemigo odia que tú ores. Sí. Porque sabe que como ya estamos viendo, que vas a alabar a Dios, que lo vas a adorar, que le vas a pedir perdón, que lo vas a reconocer como el único Dios verdadero. Amén. ¿Sí? Que te va a lavar con su sangre, que vas a enderezar tus caminos. Él no quiere. Y te va a empezar a hacer la guerra, la vida de cuadritos. En el trabajo, en la casa, con los vecinos. Porque Él no le conviene, se va a levantar de manos porque Él no va a estar de acuerdo que tú busques a Dios. Y te va a hacer la guerra para que tú no busques a Dios. Porque Él le conviene que tú no busques a Dios. Porque Él sabe que si tú no buscas a Dios, estarás a merced en sus manos. Y veíamos en el estudio que hay dos tipos de sello, el sello del Espíritu Santo y el sello de Satanás, que es el 666. Porque la palabra de Dios dice: el que no está conmigo, contra mí es. Así es. Y si no tienes el sello de Dios, ¿cuál sello tienes? Así es. Si nada más hay dos. Si no tienes el sello del Espíritu Santo como propiedad de Jesucristo, entonces estás sellado con el del diablo. Así es. Si no eres hijo de Dios, entonces
eres pródigo. Si no eres esclavo de Dios, eres esclavo de Satanás. No hay más, la Biblia dice. Yo no me lo estoy alcanzando. Amén. Por eso el diablo está trabajando a marchas forzadas para que tú no busques a Dios, para que tú no te apartes del pecado. Porque él quiere ganarte a toda costa. Amén. Porque ya que el pecado rompe la comunión con el Señor. Por eso no le conviene que tú lo busques y mucho menos que ores. ¿Por qué? Porque el pecado, tu pecado, si tú no oras a Dios, rompe tu comunión con Dios. Te aparta el pecado de Dios y al diablo le conviene. A la vez que el pecado te aparta de Dios, te acerca al enemigo. ¿Ven por qué le conviene a él? Derecho legal del enemigo. Ahora, ¿ven por qué al enemigo le conviene eso? Isaías 59.2. ¿Qué dice, amada iglesia? Isaías 59.2. Isaías, capítulo 59.2. Dice la palabra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Su renta. ¿Se dan cuenta, amada iglesia? Salmo capítulo 59, versículo 2. Ya vimos, Isaías 59, 2. Ya vimos que el pecado rompe tu comunión con Dios y te acerca al diablo. Y aquí dice, acabamos de leer, lo vuelvo a leer, amada iglesia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí dice, ¿por qué no quiere escuchar la gente a Dios? ¿Qué dice? Dice que nuestras iniquidades y nuestros pecados nos apartan de Dios. Hagan de cuenta que es como un muro que no te deja ver del otro lado. ¿Sí estamos? Nuestros pecados son un muro, las iniquidades son un muro que no te permite ver a Dios ni lo que te está diciendo y mucho menos acercarte, porque un muro pues no te permite pasar del otro lado. Y aquí dice, acabamos de leer que nuestros pecados, nuestras iniquidades no nos permiten acercarnos a Dios. Es un muro. Los pecados, las iniquidades, las rebeliones, las blasfemias contra Jesucristo, la rebelión, la oposición, todo eso nos aparta de Dios. Ahora vamos a Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Salmos capítulo 66, 18. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro hermoso Jesús. Amén. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahí está claro. Que si tú te inclinas, iglesia, por la iniquidad, por el pecado, por la rebelión, por la oposición a Dios, Dios no nos va a escuchar jamás. Y pasamos en ese momento a ser perfectos desconocidos para Dios. Entonces, cuando la iglesia no escucha, cuando la iglesia anda en pecado, cuando no ora, cuando no se congrega, anda apartado de Dios. Su pecado, su iniquidad, su rebelión es una pared entre la iglesia y Dios. Se esconde. Pero también además, aquí dice, pero también dice, aquí donde estamos viendo, amada iglesia, en Salmo 66, 18, que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea que si tenemos iniquidad y no nos arrepentimos de nuestros pecados, iniquidades y rebeliones, Dios no nos escucha. Aunque vengas y le pidas que te ayude. Bueno, si nos escucha, el detalle es que no, como decimos allá afuera, no nos va a tomar en cuenta. Porque después de que nos escucha, pues nos escucha. Ha de decir, Señor, a ver cuándo te cansas, mientras no te endereces, yo no voy a escuchar lo que tú me dices.
No voy a hacer caso a lo que me dices, porque sí escucha. El Señor sí escucha. Amén. No va a hacer caso. Es una forma de decir que no nos va a hacer caso, aunque sí nos escucha. Por tanto, la oración debe producir una sanidad en nosotros al producir una reconciliación entre nosotros con todos cuantos nos rodean. Mateo 5, 23, 24. Mateo capítulo 5, 23, 24. Mateo 5, capítulo 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Bueno, en este caso, deja allí tu ofrenda delante del altar y ahora reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es. Amén. Así es. Ya vimos. Porque se acuerdan que en la forma de orar cuando les enseñaba a sus discípulos dice, perdóname Señor, así como yo también perdoné a los otros. Y no es cierto. ¿Se acuerdan? Por eso aquí nos vuelve a decir, reconcíliate con tu hermano, ponte a cuentas, pídanse perdón. Y ya vienes y me ofreces, me das tu ofrenda, de tu alabanza, tu oración. No en dinero, alabanza, oración, obediencia, ya se la damos, ya la va a recibir. Pero si no perdonamos, no la va a recibir. Estaremos hablando solitos, como loquitos, nos va a estar escuchando, pero no la va a recibir. Eso es lo que dice. De que nos va a escuchar, pues nos va a escuchar, eso está claro, porque es Dios. Si Él sabe aún lo que no vamos a hacer, de aquí en 8 días lo que vamos a pensar, del pretexto que vamos a poner para venirlo a buscar, ya lo sabe. Entonces, aunque le estemos diciendo las cosas, pero si nosotros no nos arrepentimos, Él no nos va a escuchar. Bueno, por decirlo así, no nos va a hacer caso. De que nos escucha, pues nos escucha, está claro. Mateo 6, 14, 15. Mateo capítulo 6, 14, 15. Mateo capítulo 6, 14, 15. Dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Ahí habla de la condicionante. Si perdonamos a los demás, entonces Dios nos va a perdonar y le podemos dar nuestra ofrenda. No lo digo yo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, al prójimo, os perdonará también, pero hasta entonces, habla de una condición, a vosotros vuestro Padre celestial. Amén. Esa es la condicionante. Así es. Amada iglesia, Amén. esa es la condicionante. Entonces, amada iglesia, yo creo que va a haber una segunda parte para ver el tercer punto de el proceso de una oración eficaz. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener claro, amada iglesia, que vimos 2 principios bíblicos. ¿Cuáles son los principios bíblicos? Uno, que debe ser en lo íntimo y cerrar puertas, buscar Lo secreto. a Dios en lo secreto. ¿Sí? El segundo principio, no vanas palabrerías ni repeticiones. Rezos no. No quiere rezos, no quiere rosarios, no quiere eso, porque dice que ella sabe de lo que tenemos necesidad. No quiere vanas repeticiones. Tercer principio, dice que no pongas primero tus necesidades y te pongas de dame, pide, dame, concédeme, bendíceme, guárdame, y lo que le sigue. No. Cuando el tercer principio descansa en buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Amén. Así funciona la oración. Dale gracias. Y dice el Señor Jesucristo que en estos 3 puntos una oración verdadera abarca mínimo adoración al Señor, alabanza y adoración, confesión de pecados y peticiones. Las peticiones, y va a quedar para la segunda parte cómo van a ser esas peticiones en tu oración. Pero mientras tanto, ya vimos que el primer paso es adoración al Señor. Adoración es reconocer quién es Dios, y en la alabanza es reconocer qué hace
por nosotros, bajo los principios que ya vimos, amada iglesia, y que es un orden. Hay requisitos mínimos bajo los principios bíblicos y los requisitos que vimos para una oración eficaz donde Dios la pueda escuchar. De otra manera, pues nomás nos va a escuchar, pero simplemente no va a pasar ni la mosca, como decimos, porque no estamos en el orden, no hemos perdonado, no estamos haciendo la oración como Dios quiere y como hemos visto, amada iglesia. Entonces, para que seamos certeros en esa oración, tiene que ser bajo esos tres principios. El primer principio que vimos, buscarlo en lo secreto. Segundo principio, no quiere vanas repeticiones y lista de pedimentos. Y el tercer principio dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Bajo esos tres principios y esos tres mínimos pasos para que Él nos escuche: adoración, petición, confesión de pecados y petición. Y en la petición todavía va un proceso de cómo se tiene que hacer esa petición, porque ya sabemos que nosotros nos pintamos solos para que poner las nuestras, pero no es así. Las peticiones no funcionan así en la oración. Primero los demás y luego nosotros. Amada iglesia, entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a orar en este orden, bajo estos principios, para que sea eficaz nuestra oración y Dios accione en nuestras vidas. Amada iglesia, paz de Cristo. Señor Todopoderoso, gracias Padre glorioso por tu exquisita presencia, por darnos de su sabiduría.